Ah, bien. Qué bueno que pusieron grabar. Esto se divide en los siguientes temas. Bueno, para empezar, vamos a trabajar para este tipo de integrales, funciones de un dominio en Rn a R. Y lo que vimos primero es todo lo que tiene que ver con las definiciones y la equivalencia. Luego, dos, propiedades, integrabilidad, o sea, caracterizar a las funciones que son integrables. Y aquí, pues, el chiste es el criterio de Lebesgue, pero hay que los ejemplos y todo eso, ¿verdad? Luego, cuatro, lo que podríamos llamar métodos de integración. Y aquí tenemos, básicamente tenemos Fubini, y teorema de cambio de variable, que vamos a llamarle TCV. Y lo último es integral impropia. Bien, entonces, si bien ya definimos qué significa una integral en un conjunto Jordan medible que no necesariamente es un rectángulo, está la definición, pero ¿cómo se pueden integrar? O sea, ¿cómo encontrar los valores? Hasta ahorita Fubini lo tienen para rectángulos. Pregunta, ¿ya vieron con Yadira cómo utilizar Fubini con regiones tipo 1 y 2? No. Ok, bueno. Ok, está bien. Para ver en qué van. Bueno, entonces ahora lo que sigue es teorema de cambio de variable y ya después se ven estas cosas. Déjenme mandar la foto. Bueno, a ver, ¿se acuerdan del método de cambio de variable para funciones de RNR? ¿Qué decía esa formulita? A ver, pues cambio de variable. Pues recordatorio. ¿A poco nadie se acuerda? Hola, qué show. Vientos, Gabriel. ¿Cuál es la fórmula para usar cambio de variable en la integral, Luis Manuel, para funciones de RNR? ¿Cómo, profe? Es que en serio, pero... ¿Se escucha? ¿No me escuchan bien? ¿Se escucha cortado? Ok. Les estoy preguntando por la fórmula para integrar con cambio de variable para funciones de RNR.
Ah, no, pues yo solo con cambio de variables, yo solo me acuerdo que reexpresábamos una diferencial, o sea, un 1 con dx sobre dx y así. O sea, como que tomábamos la variable con respecto a la que se deriva como un denominador y hacemos trampa y ya, lo renombramos todo con O. A ver, en R es muy fácil, ¿no? Porque si ustedes derivan la composición, ¿qué les queda? La derivada de f evaluada en g por la derivada de g, ¿verdad? Entonces, la integral de f evaluada en g es igual de la derivada, pues esto es la composición, ¿verdad? Y les da la integral de este producto. ¿Se acuerdan de esto? Pues es teorema fundamental, ¿no? Si la integral es indefinida, estás preguntándote por la primitiva de esta función. Pero por definición de primitiva, pues una primitiva es esta, ¿verdad? Entonces, este, ¿cómo, cómo le pueden hacer? Esto de aquí es una función evaluada en una g, ¿verdad? La g es como la nueva variable. ¿Sale? Entonces, si ya escriben bien la fórmula con la integral definida, ¿qué les queda? Que la integral de AB de f de x es igual a la integral de f de g de x por g' de x, ¿de dónde a dónde? De A a B. No, porque estás aplicando esta composición. Fíjate que esta función, el dominio de esta composición es el de g, ¿lo ves? Mientras que el dominio de esta integrando es el intervalo AB. Entonces, esta integral va de C a D, ¿ok? Donde G de C es A y G de D, a ver, espérenme, que me están llamando, perdón, denme un momento. ¿Qué onda? Sí, bueno, órale. Ok, sí, gracias. Bye. Es que es un profe de unos trámites que estamos haciendo que estamos atorados. Entonces sí, me urge resolver eso. Bueno, entonces tienen dos opciones, que G de D sea A y G de D sea B o al revés. ¿Sale? Porque si queda al revés, la derivada les va a dar negativa y todo se va a ajustar. ¿Sale? ¿Cómo ven? ¿Ya les suena o todavía no suena de nada? Ya suena un poco. Ya suena un poco. Ok. ¿De esta parte hay alguna duda?
Ah, Catherine ya me había dicho, G de A y G de B, ok. Es que mira, realmente, otra manera de escribir la fórmula, Catherine, es que la integral de G de A G de B, de F de X, es la integral de A B, de F evaluada en G de X por la derivada de G. Son equivalentes, ¿verdad? Bien. El chiste es la formulita, ¿verdad? O sea, bueno, obviamente hay que ver los límites de integración. Lo que pasa es que a la hora de aplicar esto, por ejemplo, en dos variables, primero hay que traducir la integral de la función en un rectángulo a la integral de esto en otro, bueno, si lo hacemos entre rectángulos, ¿no? En un cierto conjunto aquí, pero el chiste es, como queremos usar el teorema de cambio de variable para dos variables y poder hacer los cálculos, una primera versión, o bueno, la versión que vamos a trabajar es cuando la G está definida en un rectángulo y la F está definida en cierta región conveniente para la G. Entonces, miren, voy a esto. Déjenme hacer el dibujito de cómo traducir esto en R, de qué está haciendo, para captar la idea de qué se trata este teorema y llevarlo a varias variables. Entonces, miren, básicamente la idea es esta. Ustedes tienen aquí la función. Entonces le voy a poner aquí G de A, G de B. Y aquí va a estar la F. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta expresión? Pues que esta área, que es esta, es la misma que si en el intervalo AB integran esta función complicada. ¿Sale? Que le voy a poner ahorita nada más como así. Este es F compuesta con G por G'. Entonces, lo que nos dice es que estas áreas son las mismas. El chiste es que la imagen del intervalo AB, pues es el intervalo G de A, G de B. Esto que en R no tiene tanto chiste porque la nueva variable simplemente lleva un intervalo a otro intervalo. Ahorita van a ver por qué en varias variables, pues eso va a ser muy útil. Antes de llevarlo a dos variables, ¿cómo se hace la prueba? Una manera es con el teorema fundamental, con lo que ya les dije. Pero para funciones de Rn a R, con n mayor o igual a 2, no vamos a tener ese teorema fundamental para poderlo usar así. No lo vamos a poder demostrar así. Por un lado, si piensan, las funciones de Rn a R, por ejemplo, de R2 a R, no pueden ser primitiva, no pueden tener primitiva. ¿Por qué? Porque cuando ustedes derivan una función de Rn a Rm, la derivada es una matriz de n por m, ¿verdad? Las columnas de la matriz es la cantidad de variables que tengan. Y m es la cantidad de funciones coordenadas. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, observación, si ustedes tienen una función de R2 en R y ustedes derivan una f cualquiera,
le voy a poner mayúscula, para que la derivada les quede con un contradominio en R, esto solo puede tener, aquí pregunta, ¿no? Si puede ocurrir que la derivada de una función nos dé una función de este estilo. Pero como esta en la imagen solo vive en R, si esto pasa, la f solo puede tener una función coordenada. ¿Lo ven? Ahora, no puede tener más de una variable, porque si tuviera más de una variable, si f tiene más de una variable, la derivada de f es un gradiente, que es una función de Rn en Rn, donde n es la cantidad de variables. Entonces, no hay, por lo tanto, no tiene primitiva. ¿Lo ven? ¿Están de acuerdo? ¿Se entendió? Voy mandando la foto. ¿Dudas de esta parte? Entonces, no podemos repetir la demostración usando teorema fundamental porque este tipo de funciones no tienen primitiva. ¿Sale? Ahora, ¿cómo se puede probar? Bueno, si ustedes toman las sumas de Riemann de una función de RNR, esto es la suma desde k igual a 1 hasta n de f en xi k por xk menos xk menos 1. ¿Sale? A la hora de tener la composición, ¿esto cómo se ve? Esto lo pueden ver como la suma desde k igual a 1 hasta n de f evaluada en g de psi k. ¿Por qué? Porque acuérdense que la imagen del dominio de g les da el dominio de la f. Entonces, para cada xi en el punto de f, para cada psi k en el dominio de f, hay un punto psi k en el dominio de g que les da este punto. Y esto les queda como g de yk menos g de yk menos 1. ¿Por qué esto de dónde sale? Porque fíjense, el intervalo AB, la g lo lleva al intervalo g de A, g de B. Para simplificar ahorita, tomen g inyectiva. Entonces, si ustedes dan una partición de puntos x, perdón, aquí está xk, por cada xk, acá abajo les da un punto yk, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Que la imagen del intervalo yk menos 1, yk, pues les va a dar el x. Si fuera decreciente, pues no. Voy a tomar la creciente ahorita para simplificar, ¿eh? Aunque en el caso del teorema de RNR no hace falta pedir nada de esto. Nada más para que fijen ideas. Este les va a dar este intervalo. De manera que toda partición del intervalo g de A, g de B les induce una partición acá. ¿Están de acuerdo? Ajá, no, solo que
solo les induce una partición, pero los intervalos son distintos en principio, ¿no sale? Entonces, ¿qué ocurre? Que entonces la suma de Riemann de f con la partición p y los puntos psis es igual a ¿qué? Usando el teorema del valor medio para la derivada, o sea que g es derivable en AB, usando el teorema del valor medio para la derivada, esta expresión les queda como f en g de psi k por ¿qué cosa? La derivada de g en un punto que no tenemos control y como este lo podemos elegir a nuestra conveniencia, elegimos este psi k de manera que se cumpla el teorema del valor medio. Hasta aquí lo elegimos. Por la longitud del intervalo, que es yk menos yk menos 1. ¿Sale? Y aquí la psi k está en el intervalo yk menos 1, yk. ¿Y de dónde sale la psi k? Del teorema del valor medio para la derivada. Entonces, ¿qué pasa cuando esto ya es la suma de Riemann de la composición por la derivada de g? ¿Lo ven? Con una partición Q, que la partición Q es la de las Y's, que la induce la partición P. Q depende de P. Y una colección de puntos psis. ¿Sale? Y entonces, ¿qué ocurre? Que ya podemos tomar el límite cuando la norma de la partición tiende a 0. De este lado les queda la integral de f y de este lado les queda la integral de lo que queríamos. ¿Sale? Ahora, noten que esto de aquí, inyectivo y creciente, no es necesario. Es solo para que se viera en el dibujo. Porque el teorema del valor medio para la derivada se vale independientemente de que la función sea inyectiva. Y como no depende de la inyectividad, pues menos de que sea creciente o decreciente. ¿Está claro? Bueno, entonces, ya de lo anterior concluimos que el límite, cuando la norma de la partición P tiende a 0 de las sumas de Riemann, es igual al límite cuando la norma de la partición P tiende a 0, pero eso obliga, como es continua la G, si la longitud de estos intervalos se va a 0, la longitud de todos los subintervalos de acá también se va a 0. Entonces, aquí la norma de la partición Q tiende a 0 de las sumas de Riemann de esta cosa, por G' con la partición Q y los puntos psis. ¿Están de acuerdo? Ahora. Sí, profe. Aquí sí estamos tomando todas las particiones P, pero acá no. Porque, ojo, Q y psi, Q depende de P, y y psi, el conjunto de puntos psi depende del teorema del valor medio para la derivada. O sea, aquí no están tomando todos los puntos, eso no es problema.
Pero como Q depende de P, no se están tomando todas las particiones Q. Todas las particiones Q del intervalo AB. ¿Sale? Por esta dependencia. Sin embargo, si no necesitamos garantizar que, o sea, con que esta función, que es la composición por la derivada de G, con que eso sea integrable, no importa que no estén tomando todas. Si eso es integrable, esto ya es la integral en AB de esta composición por esta derivada, ¿sale? Usando que, a ver, pongo asterisco. En el asterisco necesitamos que esta composición por la derivada de G sea integrable para poder obtener el resultado. ¿Se entendió? Bueno, problemas que vamos a tener para la generalización. Uno es que, miren, déjenme, eso lo escribo en otra hoja. Entonces, problemas para generalizar el resultado con más variables. Entonces, uno es en R hay orden en Rn con n mayor o igual a 2 no lo hay. ¿Y esto por qué va a ser un problema? Porque miren, si la G no fuera inyectiva, ustedes podrían estar cubriendo, este es, por ejemplo, este va a ser el intervalo CD y la F va de CD a R, ¿sale? ¿Qué ocurre? Que la G cubre 2 veces el intervalo CD. Entonces, uno podría pensar que a la hora de usar esta fórmula, a la hora de obtener esto, estás considerando algún área 2 veces, pero no, porque, porque en la parte en que la G va decreciendo, su derivada cambia de signo y el área que estén contando de más se va a compensar y no va a haber problema. ¿Sale? Entonces, aunque G es 2:1, la igualdad no se altera. ¿Cuál? La del resultado, de que la integral en CD de la F es la misma que la integral en AB de F en G de X por G' de X. ¿Sale? Esta igualdad no se altera porque esto va compensando. Esto sabe distinguir, como solo hay una dirección en este dominio, aunque ustedes estén yendo y viniendo en la imagen, o sea, aunque la G oscilara más veces, esto lo detecta. ¿Se dan cuenta?
¿Sale? Ok. Ahora, ¿qué puede pasar en R2? En R2, por ejemplo, ustedes pueden mandar 2-1, existe G. Este es el rectángulo S. Y este es el rectángulo R. Y G va de S a R. A R, pero R es, ¿sí? Existe 2-1. Sin que el determinante de la derivada de G se anule. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de la función. Bueno, la voy a tomar G de XY igual a E a la X coseno de Y seno de Y. Esta ya la habíamos comentado. ¿Cómo es la derivada de G? Bueno, el caso es que no quiero repetir estos cálculos. El determinante siempre va a ser positivo, el determinante de la derivada. Este es un ejemplo, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes quisieran hacer ese cambio de variable y no tienen control sobre la inyectividad de la G, sí podrían estar tomando en cuenta un volumen 2 veces y ya no se descuenta. ¿Por qué? Porque al ser F estar de un rectángulo en R2 a R2, a R, perdón, como su dominio es de 2 dimensiones, hay manera de perder la inyectividad global sin que lo detecte, perdón, como el dominio de la F es R2, si queremos hacer un cambio de variable, la G tiene que ir de R2 en R2, ¿verdad? Pero como el dominio y el contradominio de la G es R2, hay mucho espacio para que la G pierda la inyectividad global sin tener puntos críticos, sin que el signo del determinante de su derivada cambie de signo. O sea, no hay esa propiedad que tenemos en R porque solo hay una dirección, en el plano ya perdemos eso. ¿Sale? Entonces, sí necesitamos que la función G sea inyectiva. ¿Se entendió? ¿Por qué necesitamos que sea inyectiva? Para evitar contar doble algún volumen. ¿Va? Entonces, de entrada aquí ya tenemos esta dificultad. Y la otra dificultad es que para G, o sea, fíjense que en la prueba del teorema del valor, perdón, del cambio de variable, en el paso anterior, acá, en donde utilizamos el teorema del valor medio para la derivada, se lo aplicamos al de la F.
para que podamos poner la longitud del intervalo de cada subintervalo de la partición en términos de una propiedad de la derivada de la G. O sea, no para G, no tenemos teorema del valor medio para la derivada en términos de lo que necesitamos. Según lo necesario. Y ahorita voy a explicar a qué me refiero con esto. Bien. Entonces, ¿cuál es la expresión que nos debe de quedar? Nosotros queremos que de un rectángulo en R2 a R, ¿verdad? A R2. Donde G de R, la imagen directa del rectángulo bajo la G, nos dé el dominio que va a ser de la F. ¿Verdad? Entonces, aquí viene la G y voy a poder, por ejemplo, vamos a deformarlo en un disco. ¿Sale? Y este es R y este es D. Entonces, si nosotros, para hacer el teorema de cambio de variable, aquí lo que necesitamos es calcular la integral sobre D de la F en términos de la integral de la composición sobre R. Pero al igual que el teorema de R en R, la composición la tenemos que ajustar con la derivada de la G, ¿verdad? Entonces, aquí tiene que aparecer ahora, la derivada de la G es una matriz de 2 por 2. No vamos a poner aquí eso, porque esto, lo que aparezca aquí tiene que ser un real. ¿Sale? ¿Qué real va a aparecer? A ver si en 4 minutos me sale. Cuando ustedes den una partición aquí, al aplicarle G, que va a ser, acuérdense, inyectiva. Cuando ustedes tomen un rectangulito acá, no les da un rectángulo acá, les podría dar, por ejemplo, una sección anular, ¿verdad? Así. Les podría dar, la imagen de esto les puede dar esto. ¿Sale? El chiste es que el área de esto lo van a poder medir a partir del área de este rectángulo en función de cómo sea el determinante de la derivada de G. ¿Por qué? Porque si G es no solamente diferenciable, sino de clase C1, acuérdense que se pide de clase C1 para que la derivada nos dé suficiente información sobre la función. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Acuérdense que la derivada es una matriz de 2 por 2, que localmente se parece a F. Pero las lineales tienen la propiedad, las lineales de R2 en R2 tienen la propiedad de que su determinante les mide cómo deforma el área la función lineal. Y por eso es que aquí va a aparecer el valor absoluto del determinante de la derivada de la G.
Y esto es lo que tenemos que integrar. Bueno. Entonces, si necesitan con Yadira utilizar el teorema de cambio de variable mañana, pues esta es la expresión. ¿Sale? Ahorita ya lo dije muy apresurado, pero ya el viernes y el sábado con calma vamos a desarrollar toda la discusión y vamos a ir avanzando en la demostración. ¿Sale? Lo que quería es que dejarles una idea intuitiva de por qué aparece este factor. Y esto está asociado a cómo la G deforma las áreas localmente. ¿Esa idea se capta o les estoy hablando en chino? O sea, sí tienen la idea intuitiva de por qué aparece esto, ¿verdad? Por las áreas, exacto. ¿Sale? Bien. Bueno, pues ya le podemos parar aquí y nos vemos el viernes.